Volvemos a ver a Hajime a punto de enfrentar los últimos laberintos que lo llevarán a casa, pero antes de lanzarse a la aventura final hay una parada que no puede evitar: el Imperio Holscher, un lugar que tiene muy mala fama, sobre todo para los de la raza de Shia, nuestra coneja favorita. Resulta que la banda va viajando en este avión gigante que Hajime se le ocurrió construir. El plan era dejar a la princesa Liliana cerca del imperio, porque tenía un asunto diplomático importante entre manos. Para Shia, este imperio es más que peligroso, ya que recuerda perfectamente cómo sus amigos y familiares fueron secuestrados y eliminados por soldados imperiales en un viaje. Esos recuerdos oscuros aún la persiguen. Kouki, con su espíritu de héroe, salta inmediatamente, indicando que tienen que ir a rescatarlos. Pero Hajime, con su habitual indiferencia, le corta el rollo, mencionando que la prioridad son los laberintos. Kuki se siente impotente ante la frialdad de Hajime. Sin embargo, Shizuku, que conoce bien a Hajime, le dice a Kuki que Hajime solo quiere que todos sobrevivan, que no es el tipo de persona que usa su poder sin pensarlo. Al rato se dan cuenta que, mientras sobrevolaban un camino rocoso, ven a dos chicas de la tribu de las conejas escapando de los soldados imperiales. Eran Lana y Mina, las mismas que habían conocido en el bosque de los conejos. Al principio, parecía que iban a ser secuestradas, pero Hajime se dio cuenta de que todo era una trampa para los soldados, y en un abrir y cerrar de ojos destrozaron a los soldados. Cuando finalmente se reunieron con los conejos, se dieron cuenta que el cambio físico fue brutal. No solo sus cuerpos se habían vuelto fuertes y musculosos, sino que también su confianza y egos estaban por los cielos. Hasta se habían puesto sobrenombres muy peculiares. Hablando con ellos, se enteraron de la verdadera tragedia. El Imperio Holscher había atacado el bosque donde vivían, y el jefe de la tribu, Kam, el padre de Shia, estaba secuestrado junto con otros guerreros. Los humanos querían convertirlos en esclavos porque unos monstruos habían atacado la ciudad imperial y los soldados estaban desesperados por encontrar mano de obra para reconstruir. A pesar de que el plan original era vencer los laberintos para volver a Japón, Hajime sabía que la situación de Shia era grave. Shia no quería mostrar que estaba preocupada por su padre y su gente, pero al final confiesa que sí le afecta el secuestro de su padre, y es entonces cuando Hajime decide ir a rescatarlo, pero esta vez optó por un camino más estratégico. Empezaron a recorrer la ciudad imperial a pie y se llevaron una sorpresa. La ciudad estaba hecha a pedazos y los humanos son abusivos y detestan a los furros. Kuki quería ayudar a todos los esclavos que veía, pero Hajime le aconsejó que era mejor no meterse en esa pelea todavía. Después, Hajime se fue solo con Yue a interrogar un lugareño y se enteraron de la posible ubicación de Kam, el padre de Shia. Al prota se le ocurrió un plan ingenioso para salvar a Kam, pero necesitaba a alguien que vaya al frente, y para ese papel, nadie mejor que Kouki. Hajime le entregó a Kouki el casco del Power Ranger rojo, y el plan es que él y los demás se disfrazaran de héroes de colores para distraer a los soldados imperiales mientras Hajime rescataba a Kam y a su tribu. Shizuku le dieron el casco rosado porque todos saben que en secreto le gustan las cosas kawaii. La noche del rescate había llegado. Hajime y su equipo pusieron en marcha el plan, y aunque Kuki y los demás se veían algo extravagantes con sus cascos de Power Rangers, el plan salió perfecto. Mientras ellos hacían el ridículo, Hajime, Yue y Shia fueron a rescatar a la tribu de los conejos. Kam, quien en teoría estaba siendo torturado, pero la realidad era que Kam era tan rudo que insultaba a los soldados hasta hacerlos llorar. Así que Hajime mejor los mandó con San Pedro para que no sufran, y al final todos escaparon. Pero entonces Kam le confesó a Hajime que quería algo más que solo escapar. Quería invadir la capital imperial para destruirla. Quería hacerlo porque el imperio estaba empeñado en capturar a su tribu y volverlos sus mascotas. Hajime decidió no participar directamente, pero les propuso atacar a la alta nobleza, específicamente al emperador y sus allegados, para hacer caer el imperio de un solo golpe. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. Yue, la vampirita, se sintió más atraída por su macho porque se preocupó por Shia y su gente antes que los laberintos. Así que se metieron unos ricos chapes, y aunque no querían admitirlo, las demás chicas del grupo que estaban cerca querían jugar al vivo y al muerto y algo más con Hajime. Yue las invita a unirse, pero el anime no especifica si pasa algo más, así que deja tu like si crees que hubo cochinadas ricas. Digo, cosas del diablo. Por otro lado, la princesa Liliana se reunió con el emperador para discutir asuntos de estado, pero entonces el emperador mencionó que unos tipos con máscaras extravagantes habían luchado contra sus soldados la noche anterior y que unos conejos se habían escapado de sus jaulas. Liliana no sabía nada del plan de Hajime, pero supo perfectamente que había sido obra de él. Resulta que el emperador sospechaba de Hajime porque estaba justo afuera, en la entrada al palacio, esperando para hablar con él. Shia se reencontró con un personaje que le daba asco y algo de miedo, el sádico general imperial que había comandado la masacre de su gente. Hajime y Kuki no permitieron que se la llevara, ya que este la quería como
como mascota. Cuando se reúnen todos, Hajime se hace el que no sabe nada sobre los enmascarados delante de la princesa. Además, miente descaradamente sobre no saber nada de la escapada de los conejos. Finalmente, llegó la reunión oficial con el emperador. Para sorpresa de todos, Hajime se inclinó ante él, pero el emperador le dijo que podía ser tan insolente como quisiera. El emperador estaba interesado en las habilidades mágicas de Hajime y le pidió que se uniera a su imperio, ya que sabe que los conejos habían usado armas mejoradas por él personalmente. Hajime, sin perder la calma, le respondió con una exigencia aún más directa, que le diera un medio para regresar a su mundo. Aquello enfureció al emperador, y por un momento la tensión estuvo a punto de estallar, pero la reunión terminó antes de que las cosas se salieran de control, porque esa noche había una fiesta en el palacio. Al rato nos cuentan que Liliana estaba comprometida en secreto con el hijo del emperador, en un matrimonio arreglado. A Kouki aquello le pareció detestable, porque era evidente que ella no quería casarse, pero Hajime, fiel a su estilo, lo redujo todo a una fría verdad. Así funciona la política. El problema era que el hijo del emperador no solo era un mal partido, también era un abusador, ya que intentó forzar a Liliana en su propia habitación a meterse un perreo intenso, pero Hajime intervino a tiempo, usando una araña mecánica para salvarla, y este abusador quedó noqueado. La noche avanzaba, y con ella se acercaba el momento clave. Mientras la fiesta parecía desarrollarse en calma, el verdadero plan se ponía en marcha. Los hombres bestias, liderados por Cam, iniciaron su jugada: secuestrar a varios miembros de la realeza y neutralizar a los soldados. Una operación limpia y efectiva que preparaba el terreno para lo que estaba por venir. Cuando Liliana y el príncipe abusador hicieron su entrada en la fiesta, todos notaron la incomodidad en sus rostros. El ambiente estaba tenso por lo ocurrido minutos antes. Para evitar preguntas incómodas, Hajime decidió bailar con Yue, desviando la atención del resto, pero luego Liliana se acercó y le pidió un baile, no solo para agradecerle por salvarla, sino porque quería sentir de nuevo esa sensación de ser rescatada por él. Vestía de negro, no como símbolo de elegancia, sino como reflejo del resentimiento que cargaba por su destino, convencida de que, una vez casada, las demás esposas del príncipe convertirían su vida en un tormento, y aunque no lo expresó con palabras, Hajime entendió que ella deseaba que él la protegiera. Sin embargo, fiel a su carácter, se mostró tranquilo, confiado en que todo acabaría bien, y entonces llegó el clímax de la velada, el instante que todos esperaban. Justo cuando los hombres bestia habían reducido a gran parte de los soldados, los guerreros más temibles del clan conejo apagaron por completo las luces del salón, justo cuando el emperador daba un discurso. Cam, el padre de Shia, se lanzó directamente contra el emperador en un combate 1 a 1. El problema era que el emperador no solo era un tirano, también era increíblemente fuerte, mucho más que Cam. Mientras tanto, Shia aprovechó para enfrentar a su propio demonio, el general sádico que había masacrado a su gente. Él la miró con desprecio, convencido de que sería una pelea fácil porque solo era una coneja rica, digo tierna. Pero cuando Shia liberó toda su fuerza, la situación dio un giro inesperado. Con su enorme martillo en mano, desató un ataque tras otro hasta que, finalmente, logró vengar a su tribu con un golpe demoledor, además de acabar con todo un escuadrón de soldados imperiales a martillazo limpio. Por su parte, Cam parecía estar perdiendo contra el emperador, pero todo era parte de su estrategia. Durante la pelea, había liberado un veneno paralizante en el aire. El resultado fue que el poderoso emperador terminó inmóvil, incapaz de reaccionar. Para dejar clara su victoria, Cam le colocó un collar que lo obligaba a cumplir sus promesas, y el ultimátum fue directo: o dejaba en paz a los conejos y liberaba a todos los prisioneros furros de todas las razas, o vería morir a su gente y a su propia familia. El emperador, aún desafiante, se resistió, así que Cam no dudó y ejecutó al hijo abusador del emperador frente a todos. Pero ni siquiera eso lo hizo ceder. Fue entonces cuando Cam ordenó detonar varios cuarteles repletos de soldados cautivos. Esa fue la prueba definitiva de que hablaba en serio, que los conejos estaban dispuestos a llegar hasta el final. Solo entonces el emperador cedió, aceptó las condiciones y cumplió lo prometido. Así fue como la tribu de los conejos y todos los demás furros consiguieron al fin su libertad. El prota llegó con su nave gigante a llevarse a todos los furros a ponerlos a salvo. Con la misión en el imperio Hoelscher concluida, el grupo puso rumbo hacia la nación de Verbergen, un lugar escondido en lo profundo del mar de los árboles, donde se encontraba el próximo laberinto. Cam le advirtió a Hajime que las tribus de esa región detestaban a los conejos. Mientras tanto, el emperador viajaba con ellos y con su gobierno completamente derrumbado, la princesa Liliana ya no estaba condenada a un matrimonio forzado. La supernave descendió en el bosque de Verbergen y, apenas aterrizaron, liberaron a todos los prisioneros bestia y razas que formaban parte de la nación del bosque. Hajime incluso le pidió a Kaori que reforestara la zona para reparar los daños que había sufrido la confederación de bestias. Un gesto noble que dejó a todos sorprendidos
sorprendidos. Entre los liberados estaba Haltina, la nieta de un anciano elfo que lideraba Verbergen. Él agradeció a Hajime, pero dejó en claro que el verdadero mérito lo tenía la tribu de los conejos. Fue entonces cuando Cam aprovechó el momento para dar un discurso motivador y reclutar nuevos guerreros para su causa. Como prueba de su fuerza, trajeron nada menos que al emperador prisionero, demostrando que los conejos ahora eran capaces de enfrentar incluso a los humanos que antes los oprimían. Pero el emperador no se callaba, hablaba y hablaba, hasta que Hajime se cansó y lo mandó de vuelta a su imperio usando un portal. El Consejo de Ancianos, agradecido por la liberación de los prisioneros y la caída del imperio, permitió que la tribu de los conejos regresara a Verbergen. Incluso le ofrecieron a Cam un puesto en el propio consejo, pero Cam, orgulloso, respondió que su tribu sería totalmente independiente. Ya no necesitaban estar bajo el mando de nadie más, porque tenían la fuerza suficiente para sobrevivir por sí mismos, una decisión firme, digna de un líder. Después, Cam llevó a Hajime y a Shia a un lugar muy especial, un enorme árbol donde descansaban los restos de la madre de Shia. Allí, Shia le presentó a Hajime como su compañero, casi como presentarle al dueño de su corazón frente a su madre. Y Hajime, con esa forma tan particular de ser, en lugar de un discurso solemne, agradeció al árbol por haber dado a luz a una hija tan rica, digo increíble. Shia, conmovida por todo lo que Hajime había hecho por ella, quiso expresarle su gratitud de una manera más directa, pero Hajime, en lugar de pedir algo grande, simplemente le pidió descansar un rato en su regazo, un instante tierno, íntimo y lleno de calma, pero no había tiempo para quedarse ahí. El grupo se dirigió al siguiente laberinto. Cuando llegaron a la entrada, lograron abrirla, pero algo llamó la atención de Hajime. Una inscripción en la roca mencionaba la unión de lazos entre compañeros. Una pista extraña que al final no importó demasiado porque en cuanto la tocaron fueron teletransportados al interior del laberinto. Apenas llegaron, Hajime atacó sin previo aviso a Yue, Tio y Ryutaro. Los inmovilizó y les voló la cabeza. Kuki y los demás estaban en shock, sin entender nada, hasta que se dieron cuenta de que no eran ellos, eran impostores. La primera prueba del laberinto consistía en descubrir a los verdaderos compañeros. Entre trampas y ataques, incluso enfrentaron un enjambre de avispas monstruosas. Fue entonces cuando apareció un pequeño goblin. Kuki estuvo a punto de acabar con él, pero Hajime lo detuvo con una patada. La razón es que ese ser era Yue. Nadie entendía cómo, pero Hajime logró comunicarse con ella, aunque no había forma de devolverla a su cuerpo normal. Aún así, decidieron seguir adelante para encontrar a los demás. Conociendo a Tio, dedujeron que debían buscar a un duendecillo con aficiones muy peculiares, un poco masoquistas, y como era de esperarse, lo encontraron casi de inmediato. Luego, también dieron con Ryu, aunque terminaron destruyendo al impostor que lo suplantaba. Poco a poco, gracias a Yue, Hajime comprendió el verdadero propósito del laberinto. No era derrotar monstruos, sino aprender a distinguir y confiar en los lazos con sus compañeros. Con esa idea clara, el grupo avanzó hasta otra gruta de teletransporte, decididos a entrar todos juntos, unidos para no perderse. Y entonces ocurrió lo inesperado. Hajime despertó de pronto en su propia casa, como si todo lo anterior hubiera sido un simple sueño. Tenía una vida escolar perfecta, rodeado de sus amigas y por supuesto de Yue. Todo era felicidad, y aunque cualquiera se hubiera dejado llevar por esa vida ideal, Hajime empezó a notar que algo no encajaba. Al final del día, mientras caminaba junto a Yue, lo entendió. No tenía sentido que todo fuera tan perfecto, tan fácil, y en ese instante se dio cuenta de la verdad. Estaba atrapado en una ilusión. La falsa Yue confesó que había intentado copiar a la verdadera en absolutamente en todo, pero aún así, Hajime la rechazó sin dudar. Para él, la gracia de la vida está en luchar, en ganarse cada momento de felicidad, no en recibirlo en bandeja de plata. Esa respuesta fue suficiente para que la impostora le revelara que había pasado la prueba. Así Hajime despertó en una sala oscura. A su alrededor estaban todos sus amigos, atrapados dentro de bloques de ámbar brillante. Ahora tocaba esperar a que cada uno superara sus propias ilusiones para despertar. La primera fue Yue, que soñaba con reinar junto a Hajime. Luego vino Shia, que se reencontraba feliz con los miembros de su tribu asesinados. Y poco a poco, todos fueron saliendo de sus fantasías. Lo curioso es que casi todas las chicas soñaron con ser felices al lado de Hajime. Shizuku, Kaori, incluso las que juraban no sentir nada. Al final solo faltaban 3 por despertar, y como no había ganas de esperar tanto, usaron un hechizo para darles una ayudadita. Superado ese tramo, avanzaron al siguiente nivel. Esta vez se toparon con lo que parecía un bosque, pero de repente fueron atacados por hordas de slimes. El truco de este desafío era claro: no te dejes llevar por las apariencias, por muy inofensivas que se vean. Y vaya que lo comprobaron, porque esos slimes tenían la molesta habilidad de dividirse en mini versiones cada vez que recibían un golpe, mojando las ropas de las chicas en el proceso. La única salida fue prenderle fuego a todo, pero lo peor vino después. Esos slimes liberaban un efecto suculento. Sí, al punto de que todos querían meterse un perreo intenso a poca luz. Y lo irónico es que a Tio no le pasó nada, siendo ella la dragona más pervertida de todo el grupo. Cuando por fin pasó el efecto, descubrieron que en realidad no estaban en un bosque cualquiera, sino dentro del gran
gran árbol ural, aquel mismo por el que habían entrado al laberinto, y por dentro era todavía más gigantesco de lo que jamás imaginaron. En ese instante, Shia escuchó ruidos a lo lejos y todos se pusieron en guardia. Pensaban que eran enemigos comunes, pero lo que se les venía encima eran cucarachas voladoras y encima fusionándose para formar guerreras enormes. Para protegerse, levantaron un campo mágico, pero estas plagas se juntaron en un círculo y lanzaron un hechizo extraño. En segundos, los chicos empezaron a sentir cólera hacia sus propios compañeros. El truco del hechizo era perverso, invertía los sentimientos. Todo lo que era amor y cariño se transformaba en odio. Por suerte, al enfocar toda esa furia contra las cucarachas, lograron resistir, aunque con un efecto secundario bastante bizarro. Ahora todos sentían un cariño enorme por esas asquerosas alimañas. Durante la pelea, Shia luchaba con una fuerza y gracia que dejaba a todos boquiabiertos, pero eso también hizo que Kaori se sintiera pequeña. En el fondo, pensaba que su único valor estaba en pelear con ese cuerpo de muñeca mágica que había conseguido. No podía evitar compararse con Shia. Sin embargo, fue Tío quien la aterrizó, indicándole que sus sentimientos eran reales, su esfuerzo también, y no tenía que medirse contra nadie para demostrarlo. A fin de cuentas, aceptarse a sí misma era su verdadera fortaleza. Después el prota y Yue se juntan para lanzar el último ataque contra los bichos y ganan esa pelea. Al final se encontraron con la elfa guardiana de ese laberinto. Ella indica que les puso esas pruebas para mejorar la confianza de cada uno. Además les explica sobre la magia de evolución que hace más fuerte la magia que ya poseen. También les habla sobre la magia conceptual y por último les da la brújula de Jack Sparrow que los puede llevar a los que más deseen ser persona u objeto. Con esto el prota les indica a su grupo que cada vez están más cerca de volver a casa. Cuando regresaron al bosque, la nieta del jefe elfo se mantuvo muy cerca de Hajime. Esto provocó los celos de Shia, quien, enfurecida, la abofeteó, pero esto solo hace que la elfa se ponga más caliente que pelotazo en la oreja. Al ver la situación, el prota intervino y le explicó a Shia que no había razón para los celos, ya que él la quiere. Ante esto, Shia le propuso a la elfa que fueran amigas, pero la elfa, sin dudarlo, quiere que le hagan cosas suculentas. Resultó toda una loquita. Más tarde, a solas, Shia le preguntó a Hajime si realmente la quería. Hajime, sin dudarlo, la besó frente a todos los que los observaban. Poco después, Kaori y Tío expresaron su deseo de unirse a la relación, pero Yue, rápidamente, les advirtió que la única persona permitida en su relación con el protagonista era Shia. Cuando todos se reunieron, Suzu le pidió a Hajime que no eliminara a Eri, su ex mejor amiga. Suzu deseaba evangelizarla para que volviera a ser buena y así poder regresar juntos a Japón. El prota aceptó, pero le advirtió que si los traicionaba, no dudaría en acabar con ella. Mientras tanto, Eri nos muestra que ha creado un ejército de bestias guerreras que la obedecen y las usará para luchar contra el grupo de Hajime. Ya más tarde, Hajime se topa con Shizuku entrenando con todas sus fuerzas. De pronto, él se le acerca demasiado, tanto que ella se pone nerviosa pensando que quizá iba a tomarle la mano o algo más, pero no. Hajime simplemente agarra su espada para mejorarla con su magia de evolución. Y no solo planeaba fortalecer el arma de Shitsuku, también pensaba hacerlo con las de todos. De tanto esfuerzo, ella se quedó dormida mientras lo observaba trabajar en su sable. Al día siguiente, todos se subieron a la supernave rumbo al nuevo laberinto, guiados por la brújula mágica, ya que señalaba hacia dónde ir y la distancia aproximada. Hajime ya había mejorado las armas de todos, excepto la espada sagrada de Kuki, que según él estaba al máximo de sus estadísticas. Tras un largo viaje, llegaron a la entrada del nuevo reto. Ahora les tocó nieve y hielo por todos lados. Shia estaba feliz por tocar nieve. Eso sí, la nieve le devolvió la cortesía cuando cayó en un barranco oculto. ¿Qué hicieron los demás? Pues saltar detrás, esperando que todo saliera bien. Ya cerca del acceso al laberinto, apareció un obstáculo inesperado, una manada de conejitos tiernos y esponjosos, hasta que Hajime empezó a destrozarlos sin piedad. La razón, eran demonios disfrazados que robaban el calor de sus víctimas al abrazarlas. Shia quedó helada porque básicamente había visto a su chico masacrar conejitos, siendo ella misma una coneja. Pero Hajime, a su manera, le dejó claro que para él solo importaba ella. Un poco más adelante, una ventisca brutal le cerró el paso. Fue entonces cuando Suzu demostró cuánto había avanzado. Levantó defensas mágicas lo bastante fuertes para que todos pudieran seguir avanzando. Finalmente, alcanzaron la entrada real, el laberinto, una cueva congelada donde empezaron a aparecer criaturas de hielo. Hajime podía derribarlas, pero estas se regeneraban una y otra vez, multiplicándose sin parar. En medio de la lucha, Hajime notó una gema roja brillante incrustada en la pared, que parecía ser la que controlaba a los monstruos. El detalle, estaba unida a una tortuga de hielo gigantesca. Mientras Hajime contenía a los enemigos más pequeños, Suzu, Shizuku, Ryutaro y Kuki se lanzaron a enfrentar directamente al jefe. Mientras Kuki se concentraba en cargar su ataque para terminar la pelea de una vez, el resto del grupo mantenía ocupado al monstruo. Al final, Kuki consiguió acertar el golpe en la cabeza del monstruo, pero lo increíble fue que la gema roja no se rompió.
rompió. Eso lo dejó con una espina clavada, porque en el fondo lo único que quiere es superar a Hajime y demostrar que no necesita depender de él para ganar. Irónicamente, fueron los mismos monstruos quienes usaron la gema para autodestruirse y abrirles camino al siguiente nivel del laberinto. Apenas entraron a lo que parecía un túnel lleno de espejos de hielo, Kouki empezó a escuchar una voz extraña que nadie más podía oír. Cada paso lo ponía más nervioso, jurando que alguien le susurraba, aunque los demás no escuchaban nada. Hajime sospechaba que podía ser un truco o incluso que Kouki se estaba quebrando mentalmente, así que le pidió a Shia que estuviera atenta. Lo inquietante es que la voz no solo seguía, sino que sonaba cada vez más fuerte y encima le resultaba familiar. Primero le preguntaba si estaba conforme con lo que era, pero después comenzó a envenenarlo, diciéndole que sus propios amigos no le creían. Y de pronto, Shizuku también la escuchó, aunque en su caso, la voz sonaba como la de una mujer. Al poco rato, todos empezaron a oír voces, hasta que Hajime comprendió lo macabro. Lo que oían eran sus propias voces, retorcidas, atacando justo en sus puntos débiles. A él lo hacían sentir inseguro, recordándole cada vez que un laberinto lo hundía más en la desesperanza de no volver a casa, con el miedo constante de morir a manos de un monstruo más fuerte. Shizuku, en cambio, era atacada con su mayor debilidad, su incapacidad para negarse a los demás, algo que ya le había traído problemas en Japón, cuando siempre intentaba complacer a todos menos a sí misma. En medio de esa presión, el grupo encontró un cuarto tranquilo donde pudieron descansar, pero apenas retomaron la marcha, Kouki empezó a perder la calma. Decía que veía su reflejo en los espejos de hielo, como si fuera un espectro que lo acosaba. Hajime se mantuvo alerta, pero decidió que lo mejor era seguir avanzando. Entonces llegaron a un enorme salón helado, con la puerta del siguiente nivel al fondo, pero justo antes de alcanzarla, aparecieron monstruos de hielo que bloquearon el paso. La batalla fue un caos, los ataques se desviaban solos y casi terminaban golpeándose entre ellos. Kouki estuvo a nada de herir gravemente a Hajime. Nadie entendía qué pasaba hasta que Tio notó que la magia de los monstruos estaba mezclada con un juego psicológico que manipulaba el subconsciente de cada uno. Si no tenían cuidado, iban a terminar matándose entre ellos. Hajime optó por ir directo contra los monstruos y descubrió que al destruir uno, se regeneraban, pero con uno menos. Eso sí, cuando Kouki intentó imitarlo, su ataque terminó dirigido contra Hajime otra vez. Entonces Hajime dedujo la regla. Cada quien debía derrotar a un monstruo por su cuenta para pasar la prueba. Uno a uno fue superando la prueba, aunque Ryutaro, Suzu y sobre todo Kouki la tuvieron mucho más complicada que los demás. Después de superar la última prueba, una magia rara separó a todos y los mandó directo a enfrentarse con algo aterrador, su propio reflejo, un espejo del alma. El primero en vivirlo fue Hajime, que rápido entendió lo que pasaba. De pronto, su doble salió del hielo, pero no era un simple clon, era una versión completamente opuesta a él. Lo curioso es que Hajime ya se lo olía. Tenía claro que el verdadero reto del laberinto era enfrentarse a uno mismo, a los miedos, inseguridades y verdades incómodas que uno suele esconder en lo más profundo del corazón. La pelea arrancó pareja, pero cada golpe venía con un recordatorio brutal. Su reflejo le echaba en cara todo aquello que nunca quiso admitir, como aquella vez que mató por primera vez. Siempre dijo que no sintió nada, pero la verdad es que sintió miedo, miedo de volver a su mundo y ser rechazado como un asesino. También le reveló que mantener a Yue a su lado no era tan puro como decía, la usaba como soporte emocional, como su tabla de salvación para no sentirse despreciado. Pero, contra todo pronóstico, el reflejo no estaba ganando. Se suponía que, mientras Hajime se hundiera en sus emociones negativas, el espectro debería hacerse más fuerte. Sin embargo, pasaba lo contrario. Hajime avanzaba y golpeaba con más fuerza. Entonces lo comprendió. Su doble era un espejo del Hajime que entró al laberinto, no del Hajime que estaba peleando ahora. En poco tiempo, él había cambiado, se había endurecido, se había vuelto más fuerte. Y aunque no superó sus miedos de forma elegante, sí los estaba aplastando con pura fuerza bruta. Claro que admitió que ya no pertenecía a Japón, que se había vuelto un monstruo por culpa de esos malditos laberintos, pero aún así decidió seguir adelante, incluso si eso significaba engañarse un poco a sí mismo. Y respecto a Yue, dejó claro algo. Sí, tal vez la usaba como soporte, pero solo en un 0.1%, porque el 99.9% restante era amor verdadero. Y con eso, Hajime venció. Por otro lado, vemos a Shizuku. Igual que Hajime, tuvo que enfrentarse a su versión oscura, pero su combate fue distinto. Desde el inicio comenzó a perder, y si no fuera porque su espada había sido mejorada por Hajime, habría muerto rápido. Para empeorar las cosas, su reflejo empezó a atacar justo en lo más profundo de su corazón. Le echó en cara que nunca pudo ser quien realmente quería ser. Shizuku no soñaba con espadas de bambú ni con uniformes de combate. En realidad, quería ser femenina, usar vestidos, rodearse de cosas kawaii, pero por no
saber decir que no, terminó empujada a la vida que lleva. Poco a poco, la verdad la debilitaba, y cuando ya casi estaba vencida, su reflejo le dio la estocada final. Le recordó que en laberintos anteriores, cuando casi muere, se había rendido. Solo vivía porque Hajime la había salvado, y en el fondo, deseaba eso, ser rescatada como una damisela en apuros. Su derrota parecía segura, pero justo entonces apareció Hajime, como todo un héroe. Al parecer los lugares de prueba estaban conectados. Después de darle una poción, le ofreció un arma secreta, nada menos que un casco rosa con orejitas, pero Shizuku lo rechazó. No quería apoyarse en nada más, quería derrotar a su reflejo por sí misma. Con esa decisión, encaró de frente a su otro yo. Aceptó que debía dejar de mentirse, que era hora de ser más sincera consigo misma, y con un ataque final logró vencer a su reflejo. Exhausta, cayó en los brazos de Hajime. Ella había tomado una decisión, dejar atrás esa fachada fría para mostrarse mucho más dulce. En plena pelea perdió la liga de su cabello y, sin pensarlo mucho, le pidió a Hajime que le hiciera una nueva, pero no cualquiera. Quería una con magia de creación y un toque de kawaii. Desde ahora, quería que él la tratara como a una princesa. Estaba decidida a abrir su corazón y a hacer que Hajime se enamorara de ella, sin esconderlo más. Por otro lado, Suzu, que también estaba enfrentando su propia prueba. Su lado oscuro la obligó a reconocer una verdad dolorosa. En el fondo, no era esa chica tierna e inocente que todos veían, sino alguien que jamás había tenido una amistad real. Su sonrisa y esa actitud encantadora solo eran una máscara para no quedarse sola. Lo más duro fue aceptar que la única persona que creyó que podía entenderla era Eri, y aunque sabía que esa chica podía terminar causando un desastre, Suzu decidió callar, solo por miedo a quedarse aislada otra vez. Esa decisión terminó llevándola a cargar con la primera muerte de Kaori. Por eso, Suzu asumió su culpa, pero entendió que debió enfrentar a Eri cuando todavía podía detenerla, así que se armó de valor para encarar a su otro yo, con la esperanza de redimirla y alcanzarla algún día. Cuando finalmente logró vencer esa parte oscura de sí misma, cayó desmayada. Más tarde, Ryutaro la encontró. Él también había superado su propia prueba, vencer el miedo de ser siempre el secundario, porque vivía comparándose con Hajime y Kuki. Los dos siguieron juntos hasta dar con la sala donde Tio enfrentaba su prueba. Ahí estaba luchando contra un dragón blanco, su versión opuesta. Esa otra Tio reveló secretos de su pasado. Fue gracias a Dios que los dragones humanos perdieron toda su gloria, lo que hizo que en su corazón creciera un rencor enorme. Incluso llegó a disfrutar cuando masacró a un grupo de fanáticos en una iglesia. Su parte más oscura no solo buscaba usar a Hajime para llegar a Dios y vengarse, sino que además despreciaba a todos los seres vivos y a los dioses que no fueran dragones como ella. Contra todo pronóstico, Tio demostró que tenía el control de la situación. Ella siempre ha sabido que en su interior guarda una oscuridad, pero en lugar de temerle, lo que quería comprobar era si podía dominarla lo suficiente como para engañar a su reflejo y hacerlo creer que era vulnerable, porque claro, esos reflejos no son otra cosa que la manifestación del dios de ese laberinto. Y al final, Tio salió vencedora casi sin esfuerzo, porque en el fondo tiene la voluntad de hacer el bien, y eso la acerca más a la humanidad que a la bestialidad. Eso sí, su lado pervertido, ese sigue siendo igual de animal. Después le tocó a Yue enfrentar sus propios fantasmas. Antes de conocer a Hajime, ella era una reina guerrera que vivía con su tío, la persona en quien más confiaba en todo el mundo. Su padre, sin embargo, ya le había advertido que ese hombre deseaba el trono, y terminó teniendo razón. Un día, el tío la traicionó y la atravesó con una espada, una herida que la marcó para siempre. En el presente, su reflejo trató de convencerla de que todos, incluso el prota, terminarían traicionándola. Pero ahí se equivocó, porque Yue es igual de terca que Hajime. Ahora piensa que si no hubiera pasado esa traición, nunca lo habría conocido a Hajime, así que al final todo salió bien. Básicamente hizo lo mismo que él, superar la prueba sin resolver el problema de raíz. Antes de desaparecer, su reflejo le soltó un secreto. Su tío nunca intentó matarla, solo quería encerrarla para quedarse con el trono. Y esa revelación cambia todo, porque significa que Yue no es realmente inmortal. Mientras tanto, Xia también tuvo su enfrentamiento, que buscaba atormentarla con la culpa de haber sido la causa de la muerte de muchos de su clan. Pero esa herida ya la había sanado hace tiempo, así que lo suyo fue como saltar el nivel sin despeinarse. Luego llegó hasta donde estaba Yue, que se encontraba abatida, y ésta le pidió que, si algo le pasaba, cuidara de Hajime. Pero Xia, al verla en plan depresivo, perdió la paciencia, la abofeteó y la atacó para que reaccionara. Yue intentó explicarle lo de su supuesta inmortalidad,
pero Shia ni caso. Ella lo que quería era sacudirla y hacerla volver a ser la de siempre. En paralelo, Kaori enfrentaba su prueba. Para ella era más difícil, porque cargaba con un montón de inseguridades. Sentirse inferior, pensar que solo servía porque había tomado el lugar de otra hechicera muerta, sentir celos de Shia y un odio profundo hacia Yue. Aún así, dentro de sí sabía que sus amigos eran irreemplazables, que Hajime era feliz con las dos chicas que eligió y que ella debía encontrar su propio camino para poder llevar a todos de vuelta a Japón. Parecía que lo estaba logrando, hasta que Yue y Shia irrumpieron en su prueba, literalmente agarrándose a golpes. Yue insistía en que debían tener un plan por si ella moría, y Shia solo quería que dejara de pensar así. Todo escaló hasta que la discusión entre ambas casi destruyó el lugar entero, matando de paso al reflejo de Kaori y arruinando su prueba. Al final, lo más importante fue que Shia le dejó claro a Yue que no imaginaba una vida sin ella, y la vampira, conmovida, aceptó que lo único que podía hacer era esforzarse por seguir junto a Shia y Hajime, sin importar lo que ocurriera. Ahora le tocó el turno a Kuki, el chico que siempre vivió convencido de que era el protagonista de su propia historia. Pero claro, cuando apareció Hajime, esa ilusión se desmoronó. Kuki empezó a sentirse menos y con unas ganas tremendas de recuperar el lugar que creía suyo. Desde la primera pelea, cargaba con un resentimiento oculto. Odiaba a Hajime, aunque nunca lo quisiera admitir. Y lo irónico era que ese mismo Hajime le había salvado la vida varias veces. Lo que más lo carcomía era algo que jamás quería aceptar. Todas las chicas, incluso Shizuku, estaban rendidas por Hajime. Eso lo consideraba una injusticia total, porque para Kouki, Hajime no actuaba como un verdadero héroe. El golpe definitivo llegó cuando Hajime apareció cargando a Shizuku en su espalda. Kuki estalló de celos y enojo, tanto que empezó a convencerse de que la raíz de todos sus problemas era Hajime. Pensaba que, sin él en medio, todo sería distinto, sería reconocido como el verdadero héroe, Shizuku estaría a su lado y él lideraría el regreso a Japón. Con esa idea fija, cegado por los celos, no dudó en lanzarse contra Hajime, aunque Shizuku aún en su espalda. Hajime tuvo que levantar una barrera mágica para protegerla. Shizuku, al darse cuenta del desastre, intentó calmar a Kuki, hacerlo entrar en razón y superar su prueba, pero él, en su necedad, creyó que Hajime la había manipulado. Shizuku quiso enfrentarlo, pero el reflejo malvado se interpuso y comenzó a pelear contra ella. Fue entonces cuando se dio lo inevitable, Hajime y Kuki cara a cara en un combate directo. Lo peor es que Kuki estaba tan cegado por sus propias ideas egoístas que apenas le importaba si Shizuku salía herida luchando contra su otro yo. Hajime, cansado de contenerse, comenzó a considerar seriamente opción de eliminarlo. De hecho, estuvo a punto de hacerlo. En medio de todo, Shizuku cayó derrotada y el reflejo se fusionó con Kuki, dándole un poder aún más grande. El resto del grupo llegó para intentar hacerlo reaccionar, pero fue inútil, y al final, Hajime lo venció sin demasiado esfuerzo, aunque decidió no matarlo. Sus compañeros quedaron decepcionados de Kuki, pero no había más opción que seguir adelante. Fue entonces cuando Shizuku, decidida, confesó lo que llevaba guardado. Estaba enamorada de Hajime, y por fin iba a empezar a ser sincera con lo que realmente sentía. Al llegar a la superficie, los esperaba la última prueba, el jefe del laberinto. Primero parecía que había alguien aguardándolos en la entrada, pero apenas dieron unos pasos, la figura desapareció y Hajime, junto a Yue, avanzó hasta el corazón de la sala principal. Allí, de pronto, un círculo mágico se activó y un dolor insoportable los golpeó en la cabeza. Ambos cayeron inconscientes, y como ya era casi una costumbre, cuando despertaron, estaban a punto de hacer cochinadas ricas. Digo cosas del diablo, porque no había nadie, pero el resto del grupo estaba ahí, viéndolo todo. Lo que en verdad pasó es que sus cabezas se recalentaron tanto que terminaron desmayándose, pero gracias a eso, entendieron al fin los requisitos para dominar la magia conceptual, esa que podía devolverlos a casa. El detalle era que, para manejarla, primero tenían que comprender cómo funcionaban todas las magias ancestrales, por la magia de gravitación, la de regeneración y la magia de evolución. Una vez entendido todo eso, quedaba el ingrediente final, una fuerza de voluntad a prueba de todo. Con ese conocimiento, Hajime y Yue estaban listos para crear un objeto mágico capaz de llevarlos de regreso a su mundo. Así que mientras ellos aprenden esta magia, los demás aprovecharon para descansar. Y justo ahí apareció Kouki, el típico pesado. Se suponía que ya había superado su modo víctima, pero en cuanto descubrió que Shizuku estaba mirando más hacia Hajime que hacia él, volvió a las mismas: celos, delirios y berrinches. Así que Kaori, sin perder tiempo, lo aterrizó de un golpe para que dejara de molestar, recordándole que el protagonista de esta historia es Hajime. De regreso con los protas, desde la sala salió un rayo láser rojo que alertó a todos. Al entrar, se dieron cuenta de que estaban en pleno proceso de creación, pero aquello no era tan simple. Mientras trabajaban, todos empezaron a revivir
recuerdos y emociones intensas, miedo, ansiedad, incluso la desesperación de Hajime en sus primeros días en aquella cueva oscura, cuando solo era un chico débil. Lo más fuerte de todo fue sentir en carne propia su ardiente deseo de volver a casa. Al final, el esfuerzo los dejó sin energías y se desmayaron de nuevo, pero lo lograron. Habían creado una llave capaz de abrir el acceso a otros mundos, su boleto de regreso a Japón. Antes de partir, decidieron separarse un momento, reunirían al resto de sus compañeros y pulirían sus técnicas mágicas. Como recompensa por superar el laberinto, la magia del lugar materializó un dragón de hielo dispuesto a llevarlos a donde quisieran. Hajime sentía que su sueño de regresar a Japón estaba cada vez más cerca, pero justo entonces nos muestra Mary que tiene alas y controla a un montón de ángeles. Además, Fried y los demonios tienen un montón de soldados bastante preparados para una batalla final épica para tratar de acabar con todos. Y fin, si quieren ver la cuarta temporada cuando salga, dejan su like y comentarios pidiéndola.